Pasamos al trabajo de Guillermo O'Donnell. Por si no lo conocen, O'Donnell era un politólogo. El trabajo que ustedes tienen para leer aparece a finales de 1976 en la revista Desarrollo Económico, y en términos generales lo que van a encontrar en ese trabajo es un intento de ligar y relacionar las investigaciones que se venían haciendo desde la década del 70 sobre la dinámica del ciclo económico en Argentina con los aportes que desde la sociología y también desde la ciencia política se venían haciendo sobre el problema de la crisis política en Argentina. Obvio que en el trabajo aparecen conclusiones que son propias del análisis de O'Donnell, pero esta es como la suma de conocimientos sobre la cual separa todo su análisis. O'Donnell había terminado de formarse en Estados Unidos y desde ahí, en la década del 70, a principios de los 70, había escrito un libro, Modernización y Autoritarismo, en donde se dedicaba a estudiar comparativamente las dictaduras latinoamericanas de los 60, principalmente la dictadura brasileña y la argentina, abriendo una discusión con una tesis de la sociología norteamericana que encontraba potencialidades democráticas en los procesos de industrialización dependiente que nosotros entendemos como bajo la idea de desarrollismo. A esta tesis, O'Donnell contraponía una relación entre esa supuesta modernización, no con democratización, sino con golpes de Estado y con los fenómenos autoritarios que se dan en la década del 60. Siguiendo esa línea de investigación, a lo largo del 70, O'Donnell escribe varios trabajos más buscando precisar mejor un concepto que es de su autoría, que es el concepto de Estado burocrático autoritario, y que a principios de los 80 todas estas investigaciones culminan en un libro que es el más conocido de él, que se llama El Estado burocrático autoritario, que es un libro sobre el análisis de la Revolución Argentina. Este trabajo que tienen ustedes para leer es uno de esos trabajos que aparece en el medio entre el primer libro de los 70 y el libro de los 80, que resume como todas sus investigaciones de esa década. ¿Cuál es el objeto de estudio del trabajo de O'Donnell? Él lo que quiere explicar, de algún modo, es lo mismo que quiere explicar Portantiero. O sea, ¿por qué fracasan en Argentina los distintos intentos de consolidar una dominación política estable? Yo creo que es en la forma en la que él procede a construir su explicación en donde se ve la diferencia con lo hecho por Portantiero. Porque si Portantiero se había puesto a estudiar las relaciones de fuerza políticas, lo que se va a poner a estudiar O'Donnell son lo que él explica como las diferencias específicas del fenómeno del burocratismo autoritario en Argentina, que es el concepto con el que él define la Revolución Argentina y las causas de la crisis de la Revolución Argentina, porque para él la crisis de la Revolución Argentina no solo es un elemento que diferencia la experiencia burocrático-autoritaria argentina del resto de las experiencias autoritarias de América Latina, sino que en esa crisis de la dictadura en Argentina se iluminan las causas de la crisis política más de fondo. Y acá podemos precisar un poquito más cuál es el objeto que se propone estudiar O'Donnell específicamente. Él piensa que hasta el momento en el que se escribe su trabajo, o sea hasta fines del 76, no se han hecho muchos esfuerzos para explicar la formación de las alianzas sociales que en su lectura son las que ponen en movimiento los ciclos económicos. Él, si bien rescata en una cita del trabajo de Portantiero como un aporte, ve que los distintos análisis dedicados al tema del ciclo y al tema de la crisis obtuvieron un contenido muy economicista o se limitaron a describir como politológicamente bloqueos mutuos entre actores que flotan por encima de cualquier determinación estructural. Por eso, a lo que él le va a prestar atención no va a ser tanto a las distintas coyunturas del empate, sino a las tendencias de largo plazo subyacentes a esas coyunturas. Por eso yo pienso que la mejor pregunta que define su objeto de estudio es ¿qué es lo que ha generado las relaciones de fuerza que produjeron el empate político? Y acá se vuelve visible la complementariedad que hay entre los trabajos de Portantiero y O'Donnell para estudiar la economía política de la Argentina en la segunda posguerra. Porque si en el trabajo de Portantiero podemos encontrar un análisis que
rescata las coyunturas y las relaciones de fuerzas sociales que explican los movimientos de cada coyuntura, en O'Donnell podemos encontrar un análisis de las tendencias subyacentes a esas coyunturas, que son las que explican por qué se forman las alianzas sociales que entran en conflicto. Por eso, entre los dos trabajos, leyéndolos como en paralelo y poniéndolos en relación, se puede llegar a tener una imagen bastante global de todo este periodo. ¿Cuál es el esqueleto explicativo del trabajo de O'Donnell y cuál es la lógica de su explicación? La mayoría de sus conclusiones vienen de lo que él entiende como dos dilemas cuyo origen nosotros podríamos ubicar en la conformación histórica del capitalismo en Argentina. Un primer dilema para O'Donnell viene de lo que él llama la existencia de un sector popular mayoritariamente obrero. Es decir, viene del hecho de que Argentina es un país donde el campesinado prácticamente no existe. ¿Cuál es el dilema de esto? Que esta composición de clase mayoritariamente obrera, por un lado puede entenderse como una ventaja, en el sentido de que no existe otra porción de la población proletarizada que concurra al mercado de trabajo, vender su fuerza de trabajo y con esto presione hacia abajo el valor de la fuerza de trabajo. Pero esta cualidad, por otro lado, es una desventaja ante las crisis, dado que no existe otro sector que no sea la clase trabajadora asalariada sobre el cual descargar los costos de la crisis. A su vez, esta necesidad de descargar la crisis sí o sí sobre la clase trabajadora asalariada es lo que genera las condiciones para la acción reivindicativa autónoma de la clase obrera. Y esto, a lo largo del tiempo, va a dar paso a la conformación de una clase obrera y de una organización sindical con un gran poder de presión. El segundo dilema del que habla O'Donnell es la superposición de relaciones económicas que existe sobre los alimentos en la economía argentina. Es decir, los alimentos son, al mismo tiempo, el principal producto de exportación de la economía y el principal bien salario de la clase trabajadora. Él, con este concepto de bien salario, está queriendo indicar que los alimentos son la mercancía en la cual la clase trabajadora gasta la mayor parte de su salario. Esta superposición trae como consecuencia una antítesis entre el aumento del nivel de actividad económica, el aumento del empleo, el aumento del salario por un lado, y el equilibrio del sector externo de la economía por otro lado. ¿Cómo es que se da esta antítesis? En los periodos de sobrevaluación cambiaria, baja el precio interno de los alimentos, porque al darle más poder de compra al peso como moneda, con el mismo salario en términos nominales, se accede a una mayor cantidad de bienes salarios, es decir, aumenta el salario real. Pero dada la superposición exportables bienes salarios, ese mayor poder de compra del salario trae como consecuencia directa una reducción del saldo exportable. Y a la inversa, la misma consecuencia. Los periodos de depreciación cambiaria, al reducir el valor de la moneda, vuelven más barata internacionalmente la producción exportable, con lo cual mejora el saldo exportable, pero logran ese objetivo a costa de reducir el poder de compra del salario. Por eso, este segundo dilema podría resumirse de algún modo como una antítesis entre crecimiento económico y equilibrio del sector externo. Estos dos dilemas son los que para O'Donnell generan las condiciones estructurales para la formación de las distintas alianzas de clase que, en su lectura, son las que ponen en movimiento los ciclos económicos. Lo que hay que tener en cuenta es que, por más de que existan condiciones estructurales para la formación de estas distintas alianzas de clase, estas alianzas de clase no existen de forma permanente, sino que él las ve formarse y disolverse en los distintos momentos del ciclo económico. Por ejemplo, cuando se está llegando al momento de alza del ciclo económico, o sea, cuando es más alto el nivel de actividad, cuando es más alto el nivel de empleo, por ende, cuando más se agrava el desequilibrio externo, es cuando se dan las condiciones para una alianza entre la gran burguesía industrial, que él llama la burguesía urbana, o la gran burguesía urbana, y la burguesía pampeana. Es decir, estas dos clases, en ese momento, van atrás de la misma demanda, que es la demanda devaluatoria. La gran burguesía pampeana, porque quiere recuperar competitividad internacional en términos cambiarios, y la gran burguesía industrial, porque depende de las divisas que consigue la burguesía pampeana para seguir importando
y seguir operando internamente al nivel de actividad al que opera. Después, cuando queda atrás la etapa alcista del ciclo económico, es decir, después de que estalle la crisis, cuando viene la devaluación y cuando se abre la etapa recesiva, es el momento en el que se generan las condiciones para una alianza entre la fracción más débil de la burguesía industrial y la clase trabajadora en defensa del mercado interno, contra la recesión y contra el aumento del precio de los exportables. Esto es lo que él llama la alianza defensiva, que es como su concepto característico, que es la base de lo que nosotros conocemos como el peronismo, fenómeno al cual O'Donnell le está dando una explicación que no apela a una esencia transhistórica como puede ser el ser nacional, ni a una relación de dominación demagógica o populista entre el líder y las masas, sino a condiciones estructurales y materiales de reproducción de las clases. La existencia de esta alianza defensiva para O'Donnell trae dos consecuencias. Una consecuencia es que repetidamente la formación de esta alianza actualiza un corte político horizontal adentro de la burguesía urbana, entre sus fracciones más fuertes y sus fracciones más débiles. Las fracciones más débiles en la recesión se acercan a la clase obrera en su demanda de defensa del mercado interno, mientras que las fracciones más fuertes se acercan a la burguesía pampeana en su demanda devaluatoria. La otra consecuencia es que produce otro corte interburgués que separa los intereses de corto plazo de la burguesía urbana y los intereses de largo plazo de la burguesía pampeana. Esto es algo que O'Donnell toma de un trabajo de otro economista que aparece citado, que se llama Mario Broderson, que habla de la contradicción entre los intereses de corto plazo y de largo plazo que hay en la economía argentina. Y lo que implica esto es que la burguesía industrial, después de apoyar a la burguesía pampeana en su demanda devaluatoria, recesiva, con miras a mejorar la situación externa, una vez aplicada la devaluación e iniciada la recesión, pasa a apoyar las medidas contrarias, es decir, las medidas de reactivación económica, junto con la fracción más débil de la burguesía industrial, y se olvida del interés de largo plazo de mantener el equilibrio de la balanza de pagos, que es como el norte estratégico de la burguesía pampeana. Bueno, es al interior de esta caracterización de los dilemas del capitalismo en Argentina que se le encuentra el sentido al análisis que hace O'Donnell de la crisis del ensayo burocrático autoritario de la Revolución Argentina, pero también de la crisis de dominación política más en general. Sobre esto voy a hacer algunos comentarios breves de algunas de sus afirmaciones que para mí resumen este análisis que hace O'Donnell de la crisis de la Revolución Argentina. En primer lugar, O'Donnell piensa que el desenvolvimiento cíclico de la economía argentina durante los 50 y los 60 no era algo inexorable o inevitable en términos económicos, sino que para entenderlo hay que ver este proceso de conformación de alianzas políticas y lo que él llama los vaivenes del Estado. O sea, cómo la conformación de las distintas alianzas al ingresar y salir del Estado impiden que pueda haber una continuidad de objetivos económicos entre las distintas políticas económicas. ¿Por qué dice esto de que el ciclo no era económicamente inexorable? Porque de hecho él piensa que existía una solución al ciclo económico que consistía en levantar el techo de la balanza de pagos. Ahora, ¿qué exigía levantar el techo de la balanza de pagos? Una alternativa era lograr reducir duraderamente el ingreso salarial. Ahora, lograr este objetivo implicaba disciplinar duraderamente a la clase obrera. Otra forma de levantar el techo de la balanza de pagos era aumentar el nivel de exportaciones agrarias e industriales. Ahora, conseguir este otro objetivo lo que implicaba era aumentar la productividad de la industria, lo cual suponía aumentar la explotación del trabajo y aumentar la productividad del agro. Si nosotros le prestamos atención a este paquete de objetivos, nos vamos a dar cuenta que estos son los objetivos que persigue el proyecto de Onganía y el plan económico de Krieger-Bacena. Como cuando hablé del texto de Portantiero yo ya hice referencia a esto, ahora no voy a ahondar demasiado más, sino que voy a pasar a la caracterización que hace O'Donnell sobre la crisis de este proyecto. Si le prestamos atención a los dos puntos previos y a toda la caracterización sobre los dilemas, podríamos deducir que para O'Donnell el proyecto de la Revolución Argentina tenía una base objetiva.
Es decir, que no estaba, para usar una expresión de Portantiero, estructuralmente desactualizado ese proyecto. Y esa base objetiva se encontraba en el interés objetivo del que habló O'Donnell, que existía para la burguesía industrial y para la burguesía pampeana, de levantar el techo de la balanza de pagos. La pregunta que se abre, si esta deducción es correcta, es por qué, si existía una base objetiva para la realización de su proyecto, el proyecto fracasa. O'Donnell responde que fracasa por dos razones. Una es que la alianza entre la gran burguesía industrial y la burguesía agraria se enfrenta a la alianza defensiva y en este enfrentamiento no logra disciplinarla. La otra razón que da es que la inestabilidad de precios de la economía, las presiones inflacionarias, desalentaban la inversión a largo plazo en la industria y volvían racional la decisión de mantener una modalidad de producción extensiva, es decir, no capital intensiva, no basada en el aumento de la inversión, en el sector agropecuario. Esta posibilidad es lo que le permite a la burguesía pampeana resistir el intento de modernización al que la induce el proyecto económico de Krieger Bacena. Y este hecho, es decir, que la burguesía pampeana pueda resistir la presión a ser modernizada, junto con la imposibilidad de disciplinar a la alianza defensiva, son las razones que para O'Donnell dan como resultado la crisis de la Revolución Argentina. Último comentario sobre el texto de O'Donnell. Para él, si existe un factor que tiene más peso que los demás en la explicación del ciclo económico-político, es lo que él llama el péndulo de la gran burguesía industrial, ¿no? Este movimiento en el cual la gran burguesía industrial se acerca a la alianza defensiva en las recesiones y se acerca a la burguesía pampeana en las etapas finales del ciclo alcista de la economía. Es este péndulo el que para O'Donnell rompe la unidad de las clases dominantes y al romper la unidad de las clases dominantes parte al Estado e impide consolidar una dominación política estable. Y sobre esto me gustaría hacer un comentario, que es que este enfoque, que está centrado en analizar el comportamiento de las clases dominantes como causa de la forma que asume el desenvolvimiento económico, yo creo que hay que tomarlo como un antecedente, ¿no? Como uno de los primeros en hacer esto, porque después de O'Donnell van a venir varios autores que van a profundizar en esta línea centrada en el comportamiento de la clase dominante. Yo estoy pensando en los trabajos de Jorge Sábato, de Jorge Schwarzer y de Eduardo Basualdo y de toda la gente que viene siguiendo esa línea de Basualdo, que son todos investigadores que tienden hacia explicaciones, en mi opinión, subjetivistas, en el sentido de que explican el movimiento de la economía como causa del movimiento de la clase dominante y no el movimiento de las clases dominantes como consecuencia de las condiciones en las que les toca reproducirse a estas clases. Es decir, está enfatizado el momento en el cual las clases influyen sobre las condiciones, pero el momento en el que las condiciones influyen sobre las clases queda como separado. Y en ese punto uno podría decir que la crítica esa que hace O'Donnell a los trabajos previos en donde las clases flotan por encima de las determinaciones estructurales, un poco también puede aplicarse al propio O'Donnell. Pero bueno, esto es básicamente el trabajo de O'Donnell.